En el anterior vídeo estuvimos hablando sobre el desplome que estaba sufriendo el oro, pero la verdad es que en estos días no solo cayó el oro, también cayeron otros activos en los mercados financieros. En este caso, un desplome bastante importante, en el cual tenemos el ojo muy metido para ver cuándo va a volver a ser el momento exacto para empezar a acumular, fue Bitcoin, el mercado de las criptomonedas. Podemos decir que el pánico ha vuelto a este mercado y provocando el arrastre de las caídas también de las altcoins. Y en estos mismos instantes es cuando los titulares están empezando a cavar las tumbas de Bitcoin y de las altcoins, básicamente diciendo pues que son una estafa. Tenemos que recordar que hace apenas unos meses, en octubre del año pasado, al igual que celebrábamos el récord histórico del oro, llegando a los $5.600 por onza, también celebramos el récord histórico de Bitcoin, llegando así a valer $125.000 cada Bitcoin. Pero hoy la realidad es muy distinta. Es un baño de sangre que está sufriendo este activo, llegando así a tener prácticamente una caída del 50% desde la cima de máximos históricos, logrando casi perforar una barrera psicológica de los $60.000. Muchos están corriendo en círculos, vendiendo en pérdidas y diciendo que esto ha sido, pues como pasa siempre, una estafa. Pero la verdad es que si sabes mirar un poco más allá del gráfico y sabes entender cómo funciona este activo, sabrás que es precisamente en momentos como este donde se hace el dinero de verdad. Hoy os voy a explicar, o mejor dicho, te voy a explicar de tú a tú y sin gráficos aburridos por qué se está metiendo este tortazo y si realmente debes huir o debes de comprar, y exactamente cuál es el soporte crítico para mí desde mi punto personal, donde el precio va a empezar a rebotar con fuerza, obviamente poco a poco, porque a esto le va a llevar un par de meses, pero podemos decir que a partir de ahí, si sufre alguna caída, va a ser un poquito para luego ya empezar a subir con fuerza. Primero que todo tenemos que entender por qué Bitcoin se está pegando este golpe y por qué justamente ahora. Y la verdad es que no es por casualidad. Hay tres factores claves que lo explican perfectamente. El primero es el efecto del arrastre del sector tecnológico. Para eso tenemos que recordar que hace un par de semanas atrás, Wall Street, las acciones de la inteligencia artificial y de semiconductores venían infladísimas y han empezado a sufrir una corrección severa. Como bien sabemos, estamos en una burbuja de la inteligencia artificial y de hecho hoy mismo en China muchos expertos han dicho que no estamos hablando de una burbuja, estamos hablando de una super burbuja super infladísima. Es decir, que hasta el día de hoy, de todas las burbujas que han habido y de las hostias fuertes que se han metido los mercados financieros a lo largo del tiempo, lo que puede venir ahora es la peor de todas, llegando así a tener activos o acciones de diferentes empresas que realmente no aportan nada al mercado, llegando a caer un 80 o un 90% de su valor. Básicamente porque lo único que están haciendo es gastar flujo de capital sin llegar a tener unos ingresos y básicamente no están aportando nada. Entonces, cuando los grandes fondos de inversión se asustan en la bolsa tradicional, lo primero que hacen para protegerse es vender lo que consideran activos de riesgo o especulativos. Y por desgracia, Bitcoin para las instituciones sigue estando en esa lista. Y la verdad es que se ha comido ese daño colateral, porque Bitcoin muchos pensábamos que iba a ser el oro digital. Y la verdad es que en este último año y sobre todo en estos últimos meses hemos podido comprobar que Bitcoin realmente pues no es oro digital, sino que es un activo de riesgo y especulativo muy alto. El segundo factor son los propios ETFs de Bitcoin o de altcoins. En este caso Bitcoin, porque luego lo que hace es arrastrar las altcoins. Tenemos que recordar que el pasado año todo el mundo aplaudía la aprobación de los ETFs, pero tenemos que saber que realmente un ETF es un arma de doble filo. Muchos de los inversores institucionales entraron arriba y ahora están en pérdidas y lo que han hecho es vender. Pero la verdad es que para mí muchas instituciones empezaron a entrar cuando se aprobaron los ETFs, metiendo así mucho dinero, recogiendo ganancias arriba del todo como pasó y luego vendiendo, como pasó exactamente en el oro, que iban subidos en una montaña, en este caso rusa, de ganancias, vieron unos precios fuertes y empezaron a vender. ¿Qué pasa? Que cuando toda esta gente empieza a vender, el mercado flaquea. Y el mercado empieza a ver
una fuga masiva de capital, obligando, en este caso, a mucha gente y a fondos que no han vendido, pues empezar a vender miles de bitcoins de golpe, para así devolver dinero si tenían dinero prestado a bancos o préstamos así un poquito más en general. Y luego tenemos el tercer culpable, que es la presión sobre las grandes empresas y las ballenas. Tenemos que recordar que compañías gigantescas con modelos basados en Bitcoin, como la antigua MicroStrategy de Michael Saylor, están sufriendo una presión brutal por pérdidas no realizadas. ¿Qué pasa? Estas empresas pidieron créditos para comprar Bitcoin y a medida que había ganancias, pues iban pagando esos créditos. ¿Qué pasa? Con las caídas brutales que está sufriendo Bitcoin, no tienen suficientes ganancias, por no decir que están en pérdidas, para poder pagar esos Bitcoins. ¿Y eso qué lleva? Pues eso lleva a tener que vender. Y como esta gente poseía una gran cantidad de Bitcoin y están obligados a vender, lo que pasa pues es que el precio cae, arrastrando así Bitcoin, al igual que altcoins como pueden ser Ethereum o también puede ser, en este caso, Solana. El inversor promedio, claro, ve esto y se asusta, ¿no? Porque es algo normal, sobre todo cuando ves que tu dinero está cayendo. Y aquí es cuando todo empieza a colapsar y se va a buscar la siguiente moda, empezando y dando por muerto el mercado de las criptomonedas. Pero aquí es cuando todos nos ponemos un poquito con las manos en la cabeza y nos tenemos que poner a pensar con la cabeza en fría si esto es motivo para huir del mercado o simplemente tenemos que tener un poquito de paciencia, que es lo que siempre digo yo. Pues la respuesta es muy simple. Solo si compraste en la cima por pura codicia, sin un plan y metiste un dinero que te hace falta para pagar el alquiler o por emergencia, la verdad es que te va a tocar vender y vas a vender en pérdidas. Pero si entendiste cómo funcionan los ciclos de este activo, sabrás perfectamente que una caída del 50% en Bitcoin después de unos máximos históricos es algo de lo más normal. De hecho, para mí, aún tiene que empezar a caer un poquito más, incluso un 70%. Tienes que pensar que venimos de un ciclo alcista agresivo que la verdad solo lo ha sufrido en este caso Bitcoin, porque el resto de altcoins no lo han tenido. Y es un comportamiento normal. Ha pasado en cada uno de los ciclos anteriores y este no va a ser pues un ciclo que pase desapercibido. Los mercados financieros son una máquina diseñada para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Por eso digo que tienes que tener paciencia y el tiempo siempre paga a largo plazo. Mientras el inversor promedio vende en pánico a los $50.000, perdiendo la mitad de sus ahorros o del dinero invertido, fondos de cobertura institucionales o ballenas pues están empezando frotándose las manos, o gente tipo yo o otros inversores de un capital, inversores minoristas, mejor dicho, pues están frotando las manos también porque entendemos cómo funciona el mercado y estamos empezando a acumular lo que vienen a ser, en este caso, Bitcoins o Ethereums. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que un poquito más abajo está toda esa liquidez donde el precio va a ir a liquidar a toda esa gente que en ese día se apalancó. Entonces, desde mi punto de vista, no huyas, observa el tablero de juego. Vamos a hablar de números exactos. Haber perdido la zona de los $60.000 ha dolido en el gráfico, porque ha activado miles de órdenes automáticas de venta por pánico. Ahora mismo el precio está coqueteando peligrosamente la zona de los $60.000 actualmente, pero estos últimos días ha llegado a tocar los $58.700. ¿Significa eso que la caída ha terminado? Pues probablemente no, porque si miramos dónde se están posicionando los traders de opciones y los grandes bloques de órdenes institucionales, la zona de verdadera capitulación está un poco más abajo, los $52.000. Tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, veis la caída de Bitcoin y en este caso también veis lo que viene a ser una operación para mí en el cual podemos empezar a comprar Bitcoin y empezar a acumular a largo plazo hasta que vuelva a subir a ese máximo histórico y lo vuelva a romper. La pregunta es, ¿ese es el soporte crítico y el suelo técnico más realista que tenemos por delante? Pues la verdad que son unos niveles que no veníamos viendo desde el verano del 2024. ¿Y por qué es tan importante ese número? Pues porque ahí confluye una cantidad masiva de liquidez, como hemos dicho anteriormente, y es una zona de soporte histórico brutal.
Si el precio llega a tocar ese rango entre los $52.000 y los $53.000 aproximadamente, obviamente pues el precio puede fluctuar un poquito más arriba, un poquito más abajo, se va a tragar las órdenes de compra de los algoritmos institucionales de golpe, lo que históricamente pues va a provocar un rebote violento hacia arriba, y ahí es donde se decide la siguiente estructura alcista. Entonces, ¿pensáis que Bitcoin va a desaparecer? Pues para mí no, simplemente estamos viendo pues una limpieza del mercado como ya ha habido muchas más y que aún nos van a quedar muchísimas más. Desde mi punto de vista yo pienso que simplemente por el FOMO Bitcoin va a llegar algún día a $1.000.000. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé, pero simplemente por el FOMO y que se vayan quemando esos 21 millones de Bitcoins que hay y se vayan haciendo las participaciones, como yo digo, los trocitos de tarta cada vez más pequeños y todo, yo creo que por el simple FOMO a $1.000.000 va a llegar. Cuando llegue a $1.000.000, ¿qué va a pasar? ¿Bitcoin va a desaparecer? Tal vez. ¿La gente va a empezar a vender y se va a ir a cero? Tal vez. No lo sabemos. Pero yo creo que a $1.000.000 Bitcoin va a llegar perfectamente y sin ningún tipo de problema. El algoritmo ahora mismo está purgando a las manos más débiles, a los apalancados y a la gente que venía aquí pensando que podía ganar dinero y hacerse rico en 2 días cuando sabemos que esto nunca pasa. Yo tengo claro cuál es mi plan. No pienso regalar mis posiciones, voy a mantener las que ya tengo a los precios que compré en su día, porque en este caso estoy haciendo un DCA, voy haciendo compras promedias de forma mensual, pero si el mercado nos da el regalo, al igual que nos lo está dando en el oro o en la plata, de tocar zonas históricas, en este caso los $52.000, 53.000, más o menos esa zona, pues yo no voy a hacer tonto, lo que voy a hacer es acumular, lo que pueda, $50, $100, $200, lo que pueda, pero siempre ir acumulando de una forma agresiva los siguientes años para cuando mi plan me lo diga, pues vender. La pregunta que te estoy haciendo es, ¿tú qué vas a hacer ahora? ¿Vas a vender en pérdidas por miedo, como hace toda la gente? ¿O vas a mantener la cabeza fría para aprovechar el suelo y empezar a acumular? Eso es una cosa que quiero que me digáis en los comentarios para saber qué tipo de personas sois. Si te gusta este formato directo, cara a cara y sin rodeos artificiales intentando explicar por las cosas lo más claras posibles, dale un buen like al vídeo y suscríbete para apoyar al canal y nos vemos en el próximo análisis, esperando ver qué es lo que pasa en el mercado durante esta semana y qué golpes nos van a dar o si los golpes se han terminado y el mercado vuelve a subir con fuerza. ¡Chao!